Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Hoy estrenamos algo y si los estrenos son buenos se recuerdan toda la vida, así que vamos a intentar que este lo sea. Bienvenidos al primero de los encuentros en el puerto de Valencia. Los encuentros en el puerto son un ciclo de charlas abiertas, como la de esta tarde, en la que queremos invitaros a venir aquí al puerto a mover ideas, conocimiento, reflexiones, debate, en lugar de mover contenedores y mercancías, que es por lo que generalmente se conoce al puerto. La idea es sencilla, traer aquí a personas que tengan cosas importantes que contarnos sobre ciencia, sobre tecnología, sobre ética y abrirlo a todos, curiosos, profesionales de este y de otros sectores, jóvenes, mayores, todos son bienvenidos. Este ciclo nace con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Valencia. No tiene un programa cerrado, iremos comunicando los encuentros puntualmente y lo organizamos desde la Fundación Valencia Port. Para aquellos que no nos conocéis todavía, somos un centro de investigación aplicada, innovación y formación al servicio del sector marítimo, logístico y portuario. Y llevamos desde 2004, ya 22 años, impulsando y desarrollando proyectos de innovación, acompañando a las empresas, a las instituciones del sector y colaborando con universidades y con otros centros tecnológicos. En todo este tiempo hemos trabajado en más de 400 proyectos en cerca de 70 países. Hemos impartido más de 1.200 cursos por los que han pasado cerca de 29.000 alumnos. Y esto es lo que somos. Y ahora viene la parte más interesante, el presentaros a quien va a tener la palabra a continuación. Y para este estreno hemos apostado alto y hemos invitado a Alberto Aparici. Alberto es físico, doctor en física de partículas por la Universidad de Valencia, para ser más exactos. Es un apasionado de los neutrinos, esas partículas subatómicas que atraviesan la Tierra y a nosotros mismos sin que nos enteremos prácticamente de ello. Pero Alberto no se quedó solo en el laboratorio. Alberto descubrió que hay algo tan interesante y tan apasionante como hacer ciencia, que es contarla, y en eso es sin duda uno de los mejores. Muchos lo conoceréis por su voz en Onda Cero, en programas como La Brújula de la Ciencia y Aparici en órbita, o por sus colaboraciones habituales en podcasts de referencia como Coffee Break, o por otros proyectos en los que trabaja para demostrar que la física no es aburrida. Y porque la ciencia, bien contada, engancha. Su superpoder, si tuviéramos que definirlo en una sola frase, hacer que lo más complejo del universo te suene a algo que ya casi entendemos. Y hoy, esta tarde, va a poner a disposición ese superpoder para hablarnos de algo que está en boca de muchos, pero que pocos conocen realmente lo que hay detrás. La computación cuántica. Con su ponencia del cuanto a la pantalla, una breve introducción a la computación cuántica, tratará de darnos pistas sobre esta tecnología, cuándo llegará de verdad, cuál es la magia que hay detrás de la computación cuántica, qué pueden hacer estos supercomputadores que no pueden hacer los ordenadores de hoy en día, cuáles son los campos de aplicación, qué va a pasar con la ciberseguridad, cómo cambiará nuestras vidas. Pues seguro que tenemos esas y muchas otras preguntas que luego podremos también hacerle directamente y Alberto nos ayudará a ir buscando respuestas. No os hago perder más tiempo y arrancamos con el primero de nuestros encuentros en el puerto de Valencia.
Demos un fuerte aplauso a Alberto Aparici. Alberto, Porto Stevens. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que es un placer estar aquí hablando de una cosa que, bueno, los físicos tenemos muy por nuestra, esto de la cuántica, la computación cuántica y tal, pero dentro de poco se va a convertir en una cuestión de todos. Así que está muy bien que empecemos a tratar de entender algo. Yo sabéis que soy un físico teórico, con lo que seguramente veréis que mi charla tiene un enfoque mucho más hacia entender qué narices es lo que ocurre en un ordenador cuántico que no puede ocurrir en otros ordenadores. Una vez estén aquí y una vez la gente los esté usando, mucha gente os hablará de para qué se van a usar. Yo a eso le dedicaré comparativamente menos tiempo que al intentar entender qué tienen de especial. Aquí veis una imagen, a ver, ahora. Aquí veis una imagen del aspecto de alguno de estos aparatos que a día de hoy, ya os adelanto, que son poco más que ratas de laboratorio muy grandes, ¿vale? Quiero decir, son aparatos poderosos, pero todavía son aparatos de laboratorio. Al final, cuando lleguemos a esto, hablaremos de este asunto. A mí me ha parecido interesante empezar esta charla con una cita de un personaje muy importante, no de la historia de la física, es Lord Darth Vader, ¿vale? Él, en el episodio 4, dijo: no se ofusque con este terror tecnológico que ha creado, porque su poder destructivo es insignificante en comparación con el poder de la fuerza, ¿no? Bueno, pues los ordenadores cuánticos son un terror tecnológico que hemos creado, pero su poder destructivo o constructivo es insignificante en comparación con lo que puede darnos la cuántica. Así que yo voy a tratar de contaros qué tiene de especial la cuántica para que un ordenador cuántico funcione. Y al final llegaremos a hablar de, bueno, dónde estamos ahora mismo y qué cosas se van a poder hacer con esos ordenadores cuánticos. Para eso, mi reto es llevaros de 0 a 100 en 40 minutos, básicamente. O sea, yo tengo que conseguir que entendáis por qué un ordenador cuántico es especial y por qué va a poder ser más rápido, asumiendo que vosotros no habéis hecho ningún curso de física cuántica, que creo que es el caso para la gran mayoría de la sala, ¿vale? Y esto es lo que vamos a intentar hacer. Yo creo que lo vamos a conseguir hacer sin ningún problema. Para eso he estructurado mi charla en 3 partes y un epílogo, ¿vale? Así que vamos con la parte número 1. Parte número 1 es la revolución, ¿vale? ¿Qué hay en la teoría cuántica que es tan revolucionario, ¿no? Y que permite hacer cosas que antes serían imposibles de imaginar. Para empezar a entender esto, nos podemos ir muy lejos. Nos podemos ir a Isaac Newton, ¿vale? Que ya sabéis que fue la primera persona que cogió un prisma, hizo pasar la luz del sol por ahí y vio que la luz del sol se dividía en un montón de colorines, ¿vale? Y que había una gradación continua entre el rojo y el violeta, pasando por, bueno, ya sabéis que a Newton le gustaba como las cosas de la alquimia y dijo esta cosa del añil. Nadie sabe muy bien lo que es el añil, es un color así un poco raro que se inventó porque tenía que haber 7, básicamente. Pero no se lo inventó Newton, existía, pero vamos, un color muy poco usado. Esto es lo que esperamos normalmente en física, ¿vale? Que cuando tenemos una magnitud y la separamos en todos sus posibles valores, como son los colores, obtenemos todos los colores intermedios. Pero en el siglo XIX, 200 años y pico después de Newton, se descubrió que eso no es lo que siempre pasa, ¿vale? Os pongo aquí el caso de esta humilde lamparita. Es una lámpara de hidrógeno. En esta lámpara han puesto hidrógeno, le han puesto un calambrazo eléctrico y el hidrógeno ha empezado a brillar. Pero ojo que el hidrógeno no hace lo mismo que el Sol. El hidrógeno emite esta luz rosada tan bonita que es el resultado de una línea roja, una línea azul y luego una serie de líneas en el añil y en el violeta. Hay una gran diferencia. Aquí tenemos el verde, el amarillo, todos los demás. Aquí no tenemos nada de todo eso. Bueno, este es el primer ejemplo de un sistema cuántico. ¿Qué es un cuanto? Un cuanto es un salto, ¿vale? El salto que hay entre esta línea y esta otra. Esto está vacío, no hay nada, ¿vale? Debería haber cosas, podría haber cosas, pero no las hay. Hay cuantos, hay saltos, ¿vale? Hoy no es una charla de física cuántica, pero para que entendáis lo revolucionario que es esto es literalmente, voy a avanzar un poquito, como si tuviéramos estos instrumentos de medida a los que estamos muy acostumbrados, ¿vale? Y de repente nos dijeran que la temperatura no puede tomar cualquier valor. Que la temperatura solo puede tomar estos valores de aquí y ningún otro. Hay saltos, hay cuantos entre ellos. La física cuántica es esto. La física cuántica es cómo los físicos se dieron cuenta de que magnitudes que pensábamos que podían tomar cualquier valor, eso no es así. Y hay que encontrar una manera de entender por qué ocurre eso. Un gran ejemplo de estos sistemas cuánticos es este que me acabo de saltar, que es el átomo, ¿vale? El átomo desde el Niels Bohr, que es este señor de aquí, en 1913, ya sabemos que está formado por una especie como de pisos, ¿vale? En el piso de abajo del átomo caben 2 electrones. En el piso de arriba de ese caben
8 electrones, perdón. En el piso arriba de ese caben otros tantos, ¿vale? Hay una serie de pisos. Y Niels Bohr dijo, ostras, yo he obtenido esto con una serie de calculitos muy, muy ingeniosos que he hecho, que no os voy a detallar, pero es que esto me permite entender esta cosa. ¿Y si resulta que el hidrógeno está emitiendo solo en estas luces? Porque lo que tenemos es un electrón que se sube aquí arriba. Y como se ha subido ahí arriba, alguien ha tenido que pegar una patada. La patada se pega con el calambrazo eléctrico que le ha dado el hidrógeno, ¿vale? Y cuando baja, emite luz. Y según de qué piso a qué piso baja, va a emitir luz de un color o de otro. Cuando están cerca los pisos, la luz tiene poca energía y es roja. Cuando están lejos, la luz tiene mucha energía y es violeta. Y entre medias pasa todo lo contrario. Entonces Bohr se hizo el cálculo y vio que en el modelo atómico que él había desarrollado, en donde estaban estos pisos, por motivos en los que no entraremos, yo podía explicar la línea roja si el electrón estaba haciendo este salto. Podía explicar la línea azul si el electrón estaba haciendo este otro. La violeta si subía desde aquí arriba. La otra si saltaba desde aquí arriba. Entonces, el hecho de que yo tenga un átomo por pisos, un átomo cuántico, en el que no hay un piso aquí en medio, me explica esta cosa, ¿vale? Y bueno, de ahí surgió toda una teoría acerca de cómo emiten los diversos elementos. Esto es, por ejemplo, las líneas de emisión del hierro. El hierro tiene muchas más líneas de emisión que el hidrógeno, pero como veis, no tiene todos los colores, solo tiene alguno de ellos. Vale, todo esto está muy bien, pero en el momento que ponemos esto sobre la mesa, hay gente que dice, bueno, Bohr, ¿y esto por qué? ¿Vale? O sea, quiero decir, usted me ha desarrollado este modelo atómico y todas estas cosas, pero ¿por qué tiene que haber pisos en el átomo? Cosa tan rara, pero ¿usted qué me está contando? Bohr había dado una serie de argumentos más o menos convincentes, pero no eran convincentes hasta el infinito. Entonces llegaron señores en la década de los 20 del siglo pasado, este caballero aquí es Louis de Broglie, que era duque, y a pesar de ello se dedicó a la filosofía y a la física, lo cual le honra, creo yo, y a este señor se le ocurrió que había una manera de explicar por qué había estos pisos en el átomo. Pero teníamos que cambiar el chip, teníamos que empezar a entender el átomo de una forma distinta. Yo he dibujado aquí un átomo, como lo sé toda la vida, en donde las partículas son pequeñas bolitas, ¿vale? Bueno, las partículas no son pequeñas bolitas. Ya llegaremos a ver a qué son, más o menos. Pero a de Broglie se le ocurrió, oye, ¿y si en lugar de ser pelotitas que dan vueltas, estas partículas son como el sonido que estamos emitiendo? Son ondas, son olas que se están moviendo alrededor del átomo. Y empezó a darle vuelta a este asunto. Bueno, pues no sé, a ver, yo puedo poner aquí el núcleo del átomo, esto es la órbita, entre comillas, del electrón, y si el electrón es una onda, pues estará por aquí ondulando y tal y cual. Problema, no puedes poner cualquier onda en una órbita circular. Si pones cualquier onda, te vas a equivocar, porque te va a ocurrir esto aquí, que es que el electrón empieza a hacer esto, pero luego llega esta otra cosa desordenada y aquí se forma una especie de maraña en donde la propia onda se destruye a sí misma. Fijaos en este lado aquí. Aquí la primera onda está empujando para arriba, la segunda está empujando para abajo, se van a anular. Tú no puedes meter en un espacio cerrado cualquier onda que tú quieras, porque va a empezar a rebotar y va a empezar a destruirse a sí misma. ¿Qué ondas sí puedes meter aquí? Las que cuando vuelven a este punto, vuelven al mismo estado en el que estaban. Como esta cosa tan maravillosa aquí, ¿vale? Esta que hace taca, 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 y cuando vuelve, ha vuelto al mismo sitio. Esta no se anula a sí misma, sino que se refuerza a sí misma. Esto es lo que se llama una onda estacionaria en física, da igual. La cuestión es que de Broglie dijo, ojo, cuidado, porque si en esta órbita que yo he puesto he podido hacer este dibujito, yo podría haber hecho otros dibujitos. Puedo poner en esta órbita una onda que da 2 longitudes de onda, digamos 2 picos. Una que da 3 picos, una que da 4 picos, una que da 5 picos. Todas esas me caben en esa órbita. Si ahora imaginamos que el electrón tiene más o menos la misma distancia entre pico y pico, me sucede lo siguiente, que es que yo tengo una órbita en donde cabe una onda con un solo pico, una órbita en la que cabe una onda con 2 picos, que es más grande, porque claro, necesita más espacio para que la onda ondule, otra con 3, otra con 4, otras con no sé cuántos, y de repente de Broglie, simplemente considerando que el electrón no era una pelotita, sino que era algo que estaba ondulando aquí en estas órbitas, te explica por qué los niveles del átomo están cuantizados. Eso es fabuloso, eso es maravilloso, era una idea brutal. Ahora había que demostrar que eso era verdad, ¿vale? De Broglie no pudo demostrar eso, solo tuvo la idea. Lo que ocurre es que cuando uno llega a esta conclusión, encuentra contradicciones. Porque todos sabemos que las ondas, ya que estamos en el puerto, pues he puesto muchas imágenes de olas en el mar, ¿vale? Porque el mar es el mejor lugar para hacer ondas, es el lugar que a todos nos suena. Todos sabemos que las ondas son cosas extensas, ¿no? Esta ola de aquí, pues fijaos, está ocupando un espacio muy grande en toda esta pequeña bahía. Yo ahora estoy hablando y mis ondas de sonido están llegando a este lado, pero también están llegando allí. Son cosas muy grandes. En cambio, las partículas no son eso.
Las partículas las vemos en aparatos como esto de física de partículas, en donde las partículas son una especie de puntito que se mueve por el espacio. Puede haber pocas cosas más diferentes a una onda súper grande que ocupa un espacio grandote que una partícula, ¿no? Es más, las ondas tienen toda una serie de propiedades extrañas que uno normalmente no ve en las partículas. Lo que ocurre es que de Broglie se planteó, bueno, igual esto lo podemos entender si la onda del electrón está como comprimida, está hecha una especie de paquetito y hace algo parecido a esto de aquí. Esto está ondulando, esto es una onda, pero aquí no hay onda y aquí en medio sí. Entonces de Broglie dijo, ¿y si esto en realidad son pequeñísimos paquetitos de ondas que no estamos viendo porque no tenemos un microscopio lo suficientemente bueno? Pero algún día veremos que realmente esta línea de aquí está formada por pequeñitas ondulaciones, ¿no? Esta era la hipótesis de Broglie. El problema es que las ondas hacen más cosas, aparte de ser extensas, y algunas de esas cosas son bastante marcianas, ¿vale? Alguna la conocerán probablemente en la autoridad portuaria porque igual hasta se pelean con ellas. Una de ellas, por ejemplo, es refractarse. No voy a entrar en por qué ocurre esto, pero si tú pones un medio en el que la onda viaja rápido y otro en el que la onda viaja lento, ¡pap!, se curva la trayectoria. Esto con partículas no pasa. Si tú disparas canicas contra un medio, no van a cambiar de dirección, puede que vayan más lentas, pero no van a cambiar de dirección, ¿vale? Entonces, había ahí unas ciertas tensiones de, ¿seguro que los electrones van a poder hacer todas las cosas raras que las ondas hacen? Porque las ondas hacen cosas muy raras. Hacen, por ejemplo, superposiciones e interferencias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo cojo, yo aquí he tirado 2 piedras, bueno, yo no, la persona que hizo la foto, ha tirado 2 piedras, y cuando las olas de las 2 piedras se juntan, se unen. No chocan la una con la otra, no sale una rebotada, sino que aquí tienes el resultado de tener las 2 olas juntas, ¿vale? En este punto están uniéndose esta ola que viene de aquí y esta otra ola que viene de aquí. Esto se llama superposición. Pero esto tiene una consecuencia aparentemente letal, que es que si uno superpone ondas de la manera adecuada, es decir, si superponemos estas 2 de abajo, haciendo coincidir cresta con cresta y valle con valle, yo voy a tener una interferencia constructiva y la onda va a seguir ahí estupendamente. Pero como yo haga lo contrario, como haga coincidir cresta con valle y valle con cresta, las ondas se destruyen las unas a las otras, la onda desaparece. ¿De verdad estoy dispuesto a creerme que yo puedo coger electrones, ponerlos juntos y que no haya nada? si pongo las ondas de la manera adecuada. Eso es muy difícil de tragar, es realmente difícil de tragar. Hoy no tendré tiempo de contaros la historia completa, estoy contando una historia resumida de todo esto. Otras cosas raras que hacen las ondas, para hacerlo todavía más difícil, esto me gusta porque puedo poner fotos de agua. Las ondas se difractan. ¿Qué quiere decir la difracción? Quiere decir que doblan esquinas. Yo aquí tengo un espigón estupendo, o lo que parece un espigón, no estoy muy seguro de si es otra cosa, y tenemos un montón de ondas aquí fuera en el mar abierto. Y aquí dentro, en cambio, lo único que tenemos es esta onda casi perfectamente esférica, tan bonita, que como veis está en este lado. ¿Cómo puede ser? Si las olas del mar están por aquí, no, deberían estar entrando por aquí, pero no debería haber ola aquí. ¿Cómo puede ser eso? Eso es porque las olas doblan esquinas. Ese fenómeno se llama difracción. Tiene que ver con que las olas están pegándole aquí al agua y parte de esa energía termina radiando en una dirección que no es la que uno esperaría. ¿Estamos dispuestos a pensar que si yo cojo electrones y los lanzo contra una esquina, los electrones van a hacer así y van a doblar la esquina igual que las ondas? Cuidado que esto es complicado. Spoiler, se ha demostrado que así es. Pero en los años 20 era muy difícil de comprar. En los años 20 esto era muy, muy difícil de comprar. De hecho, la difracción tiene otras consecuencias que también se pueden hacer con agua, como esta. Si yo tengo un muro, una especie de espigón, y le hago un agujero, fijaos que aquí tenemos un montón de olas en el mar abierto y aquí tenemos una estupenda onda esférica que ha doblado estas esquinas perfectamente, ¿no? Es maravilloso. Entonces, en el momento en que gente como de Broglie y otros dijeron eso, se encontraron un cierto escepticismo, ¿no? Entonces, citando de nuevo a Lord Darth Vader, que es un hombre muy sabio, dijeron, su carencia de fe resulta molesta, ¿no? Y dijeron, nosotros vamos a tener que demostrarles que efectivamente esto puede estar ocurriendo, que los electrones pueden ser ondas. Ojo, cuidado, porque esa apuesta es una apuesta muy fuerte, porque nosotros estamos hechos de partículas como los electrones. Estamos hechos de electrones, de protones, de neutrones. Hacer caso a de Broglie, o a Vader, en este caso, es tan fuerte como decir, nosotros en realidad no somos materia sólida, a pesar de que lo parezcamos. Estamos hechos de olas, de onditas, que están aquí vibrando todo el rato, pero son muy pequeñas y no las vemos, ¿vale? Bueno, pues solo 2 años después de que de Broglie dijera eso, llegó este otro caballero, que se llama Erwin Schrödinger,
¿vale? Todo lo conocemos como Schrödinger, ¿vale? A secas. El señor Schrödinger hizo un modelo del átomo que era parecido al de Broglie y al de Bohr, pero era mejor todavía. Estas son las ondas del electrón de verdad. Estas son las ondas que de Broglie imaginó bien hechas por Schrödinger. Estos son los diversos niveles del átomo, no necesito que los entendáis, pero sí necesito que veáis una similitud. Esto lo hizo Schrödinger en el año 1926, estamos de centenario ahora mismo del modelo de Schrödinger. En el año 2013, se tardó 87 años, se tomó esta foto. Esto es una foto de un electrón en un átomo de hidrógeno. El parecido es, casi produce escalofríos. Es exactamente idéntico a lo que Schrödinger dijo. El carácter ondulatorio de los electrones está enteramente demostrado. Nadie dudaba de ello tampoco en 2013 porque había otras pruebas indirectas y tal. Pero esta es como en plan de wow, es exactamente lo que este caballero había dicho. ¡Qué barbaridad! Entonces, efectivamente, a día de hoy sabemos que la materia tiene un cierto carácter ondulatorio, ¿vale? Que hay ondas aquí, en mi interior, que están produciendo esta ilusión de materia, si queréis, de alguna manera. Podríamos hablar de a qué se debe esa ilusión, pero hoy tenemos que hablar de ordenadores cuánticos, así que no puedo seguir por esta dirección. Tenemos que pasar a la segunda parte. La segunda parte es información. Los ordenadores trabajan con información, se dedican a hacer cálculos con información. Hacen cosas que nuestro cerebro podía hacer, pero mucho más rápido, digamos. ¿Cómo llegamos de este mundo de cosas cuánticas, de qué está hecho la materia, que aparentemente no tiene nada que ver con esto, a un mundo de información? Bueno, pues para eso tenemos que preguntarnos de qué narices están hechas las ondas cuánticas, las ondas del electrón, las ondas de los átomos, las ondas de todas esas cosas. Porque esta ola de aquí yo sé de qué está hecha. Esta ola de aquí está hecha de agua. Nadie tiene dudas de que esta ola está hecha de agua. Pero cuando el electrón ondula, ¿quién narices está ondulando ahí? Claro, no hay una laguna en que los electrones estén ondulando. ¿Qué es la onda del electrón? Esa es la pregunta. Y resulta que la respuesta a esa pregunta va a ser muy relevante para cuando queramos pasar a computación, que va a ser la tercera parte. Entonces, yo os voy a señalar un fenómeno peculiar que ocurre con estas ondas cuánticas, ¿vale? Y este fenómeno peculiar nos va a llevar a interpretar de qué narices están hechas esas ondas. Si imagináis una especie de hilera de pelotitas y mi onda de electrones o de protones o de lo que queráis que está incidiendo aquí, lo que uno esperaría cuando esa onda llega es que mueva, ¿no? De la misma forma que si yo pudiera gritar muy fuerte, pues podría hacer que se cayera una pared, ¿no? El lobo sopló y la casa se derrumbó. Pues estas ondas no son distintas en ese sentido. Entonces, lo que uno esperaría es que cuando esta onda llega aquí, se produzca una especie de levantamiento de estas cosas. Bueno, cuando uno va al laboratorio y lanza una onda de electrones contra un grupito de átomos o de lo que sea para ver dónde choca, lo que encuentra no es eso. Lo que encuentra es esto. Lo cual es bastante peculiar. Dicen, bueno, me habré equivocado, no pasa nada. ¿Será que me he equivocado en el experimento? Lo vuelve a repetir y ahora se le levanta este otro. Lo vuelve a repetir y ahora se le levanta este otro. Lo vuelve a repetir este otro, ¿vale? Está pasando algo muy raro. Esto, en los años 20 del siglo pasado, hace 100 años ya, a esto se le llamó el problema de la medida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo tengo uno de estos electrones o lo que sea, que son ondas, y los dejo evolucionar, parece que se mueven como si fueran ondas. Pero en el momento en que chocan con algo, chocan como si fueran partículas. Ya le hemos liado. Esta cosa se estudia en secundaria como la dualidad entre onda y partículas. A día de hoy está más o menos resuelta, pero no es mi trabajo resolverla en el día de hoy. Solo es mi trabajo deciros que esta onda no puede estar hecha de materia. Que si fuera una onda de materia, haría esto. Todas las partes de la onda chocarían con todo. Esto es algo muy raro. Esto es algo extremadamente raro. Y toda una serie de físicos en los años 20, ahora hace precisamente 100 años que estaban pensando en este problema, empezaron a pensar que la onda del electrón igual no era una onda del electrón. Igual era una onda como de las posibilidades del electrón. De dónde puede pegar este electrón. ¿En cuál de estos sitios puede pegar? Pues igual es más probable que pegue donde la onda es más grande y es más improbable que pegue donde la onda es más pequeña, por ejemplo. Ellos le llamaron una onda de probabilidad. A día de hoy nosotros preferimos hablar de ondas de información o de ondas de posibilidades, en ese sentido. Toda esta gente creó un edificio para interpretar estas ondas cuánticas, que por cierto enfadó mucho a algunas personas. Schrödinger se enfadó muchísimo, no le gustó nada todo esto. A Einstein le disgustaba, discutía con ellos continuamente. O sea que gente muy lista no estaba particularmente satisfecha con esto. Pero el resultado de esta interpretación es que nosotros vemos estas ondas cuánticas por ahí evolucionar, ¡pap!
De repente alguien mira, alguien mide, alguien hace algo y esa onda cuántica se dice en jerga que colapsa, ¿vale? ¿Por qué os explico todo esto tan abstracto? Os lo explico porque estas ondas cuánticas hemos llegado a la conclusión de que son ondas de información. Lo que contienen es la información que yo tengo en una partícula. ¿Qué información es esa? Bueno, pues es su energía, es a qué velocidad se mueve, es dónde puede estar, es cómo de grande va a ser el golpe que le pegue a alguien cuando choque con alguna cosa, ¿vale? Todo eso está contenido en esta onda. Cuando el choque se produce, cuando yo mido, entonces de repente parte de esa información desaparece y ya solo queda la que yo he medido, ¿vale? ¿Qué pasa si yo pudiera utilizar esta información para hacer cálculos? Porque al fin y al cabo lo que consiste en los cálculos es en coger propiedades y tratar de hacer cosas con ellas, ¿no? Tratar de hacer operaciones. Sé lo que me vais a decir. Sé que me vais a decir que esto es imposible de creer, ¿vale? Que su carencia de fe resulta molesta, ¿vale? Pero yo os puedo argumentar un poco en favor de que esto que estoy describiendo no es un disparate total y completo, ¿vale? Voy a contaros simplemente algo más para haceroslo un poco más complicado. Si yo tuviese una onda de este tipo, ¿cuál sería el resultado? Necesito que visualicéis lo que está pasando aquí para que luego podáis imaginar lo que va a pasar en los ordenadores. En una onda de este tipo lo que yo estoy diciendo es el electrón o la partícula que sea o el átomo es muy probable que yo lo encuentre aquí, porque es muy gordota la onda. Puede que lo encuentre también aquí. Ya es mucho menos probable que lo encuentre aquí. Pero donde jamás la voy a encontrar es aquí, porque vale 0, y es aquí, porque vale 0, y es aquí, porque vale 0, ¿vale? Entonces, estas ondas son ondas como de las posibilidades que hay en mi sistema cuántico. Y si yo pudiera de alguna manera embridar esas posibilidades, utilizarlas para cosas. Pero claro, si eso es verdad, quiere decir que yo me he de comer sapos como el siguiente. Si esto fueran dos ondas cuánticas, imaginaos que la onda que sale de aquí tiene energía 3, y la onda que sale de aquí tiene energía 5. Cuando se encuentran aquí en el centro, ¿cuál es la energía? Es 3 y es 5. Es las dos porque se han sumado las ondas. Eso, bueno, resulta difícil de creer, efectivamente. Yo solo os puedo contar un experimentito que me gusta mucho, que se ha hecho, y que cuando yo lo vi dije, ¡vuala! Esta gente va en dirección de demostrar que de verdad estos son ondas de información. Este experimentito tiene que ver con simplemente un electroncito que está dando vueltas para adelante y atrás como si fuera un péndulo, ¿vale? Básicamente. Y aquí este GIF nos lo dibuja. Bueno, pues la gente que hizo este experimento decía, si estos son ondas de información, yo debería poder producir un colapso de esta función, debería poder interaccionar con ella cada vez que obtengo información de ella, ¿vale? Esto tiene sentido. De la misma forma que cuando el electrón choca es cuando colapsa, es cuando decide a qué pelotita le pega. Si yo obtengo información, debería crear algún efecto sobre esto. Dijeron, vale, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo este electrón dando vueltas y voy a empezar a lanzarle láseres. A veces le lanzaré un láser que ocupará toda la parte izquierda y a veces le lanzaré un láser que ocupará toda la parte derecha. Si el láser choca con el electrón, a mí eso no me interesa, porque de verdad lo he tocado y eso no es lo que quiero. Yo quiero todas las veces que el láser pase de largo. Ahora lo tiro por la izquierda y ha pasado de largo. ¿Por qué? Porque el electrón estaba a la derecha, ¿vale? Yo cojo esos momentos en que el láser ha pasado de largo y me doy cuenta de que la función de onda del electrón ha colapsado igualmente, a pesar de que el láser ni la ha tocado, no la ha rozado. ¿Por qué ha colapsado? Porque yo he obtenido la información. Yo sé que el electrón está a la derecha. A pesar de que el láser no lo ha tocado, yo he obtenido la información de dónde está el electrón. Y, claro, este experimento es como muy elocuente, en el sentido de no se ha producido interacción física, nadie ha chocado con nadie en este experimento. Y, en cambio, este señor se ha visto afectado por el hecho de que yo sé dónde narices está. Aquí, si hubiera 5 físicos en la sala, cada uno os ofrecería una explicación diferente de por qué ocurre esto, ¿vale? A mí me gusta mucho esta explicación de es porque son ondas de información. Habría otra gente que os diría, no, bueno, eso es porque bla, bla, bla. No, yo prefiero la interpretación de no sé cuánto, no sé más. Hay muchas formas de interpretar este experimento, pero algo peculiar está pasando si yo puedo afectar a un sistema físico sin haberlo tocado, ¿vale? Y yo creo que esto va en la dirección de que los sistemas cuánticos contienen algo que nosotros llamaríamos información, ¿vale? Pero hay que repensar qué narices es la información, ¿vale? En nuestra forma de pensar de toda la vida, la información es algo que está en nuestro cerebro y que nosotros procesamos, ¿vale? La información es algo humano, es algo que, bueno, yo obtengo el color de esta mesa, yo obtengo la temperatura del aire y la tengo en mi cabeza.
La cuántica nos dice, ojo, cuidado, que a lo mejor esas propiedades que tú puedes medir, que tú puedes ver de un sistema, en realidad son ondulatorias y están moviéndose ondulatoriamente. Si yo pudiera coger ese carácter ondulatorio de la información e implementarlo en una máquina, ojo, cuidado, que podría hacer cosas muy interesantes, ¿vale? Entonces, con esto llegamos a la tercera parte, que es a la que todos queríamos llegar. Computación. Veis que he elegido palabras que todas acaban en ción, ¿no? Porque además son palabras muy, muy rotundas en ese sentido. ¿Cómo se hace computación con todo esto? Bueno, pues antes de saber cómo se hace computación con todas estas movidas, no sé hasta qué punto os he hecho explotar la cabeza y estáis en condiciones de seguirme en este momento. Espero que estéis en condiciones de seguirlo. Solo necesito que tengáis en cuenta este asunto de que la información es ondulatoria y si yo cojo sistemas apropiados con sus propiedades cuánticas, yo puedo implementar la información ahí y de alguna manera embridarla. Pero antes de saber eso, vamos a dar un pasito atrás y vamos a ver cómo funcionan los ordenadores de toda la vida, en una transparencia, o en dos, ¿vale? Básicamente, los ordenadores de toda la vida tienen una serie de memorias, tanto la memoria RAM como los discos duros, como todas estas cosas, que funcionan con ceros y unos, porque es la manera más fácil de expresar un número en un aparato electrónico. Tú al final las operaciones que quieres hacer son operaciones matemáticas. Quieres dividir 3.848 entre 347,24, ¿vale? Al final son números que tú quieres pasarlos a un ordenador y hacer cosas con ellos. La manera más fácil, esto es un consenso al que se llegó en los años 30, 40 del siglo pasado, es trabajar en binario, ¿vale? Aquí os pongo un ordenador muy estilizado, ¿vale? Esto es uno de los ordenadores más sencillos que uno puede imaginar. Tiene un disco duro en forma de una cintita que va pasando y esa cintita tiene ceros y unos. Y aquí hay una parte del ordenador que es capaz de leer eso y borrar el 0 y poner un 1 si quiere, o borrar el 1 y poner un 0 si quiere, ¿vale? Este es el ordenador más sencillo, es una máquina de Turing que se llama, ¿vale? Entonces, esas unidades de memoria que pueden valer 0 o 1 son los ladrillos básicos de la computación de toda la vida. Los discos duros tienen ceros y unos, las memorias RAM tienen ceros y unos, las CPUs trabajan con ceros y unos. ¿Qué son físicamente esos ceros y unos? Esa es la pregunta relevante, porque es la que nos vamos a tener que hacer en los ordenadores cuánticos. Y esa pregunta tiene varias respuestas. Ceros y unos puede ser sector de una cinta magnetizado, que sería un 1, o no magnetizado, un 0. Pero también puede ser pasa corriente por este cable, y eso es un 1, o no pasa corriente por este cable, y eso es un 0. Nos vamos a encontrar con el mismo problema en los ordenadores cuánticos. Vamos a necesitar una forma de convertir en algo físico estas ideas de ceros, unos, información. Hay que bajarlo a la Tierra, hay que hacer algo con ello, ¿vale? Y ese algo tiene que ser cuántico. Entonces, ¿qué tipo de sistema vamos a utilizar? Bueno, pues en realidad ya os lo he enseñado. Toda la introducción de antes ha servido para algo. Porque esto me lo salto. Bueno, esto es también una implementación de una máquina de Turing. Lo he puesto solo porque me resulta divertida, con pelotitas, en lugar de con cables y con ceros y unos. O sea, porque es muy abstracto el lenguaje de la computación. Claro, yo os estoy hablando de ceros y unos. Aquí en este caso, 0 es que la pelotita cae en este punto y 1 es que la pelotita cae en este otro punto. Es una máquina de Turing rarísima, hecha con engranajes, muy graciosa. No es muy útil, debe de ser bastante más lenta que un ordenador, pero es muy bonita. Entonces, ¿qué sistema cuántico voy a utilizar yo para esto? Voy a necesitar un sistema cuántico en donde haya ceros y en donde haya unos también. Bueno, pues ya lo tenemos. Si es que lo tenemos del principio de la charla. Tenemos el átomo. Si yo cojo un átomo y digo que el 0 es que mi electrón está en este estado y el 1 es que yo le lanzo un láser y este electrón sube al piso de arriba, se añade aquí una especie de arito, pues ya está, ya lo tengo. Tengo un estado 0 y tengo un estado 1. ¿Cuál es la enorme diferencia con un ordenador clásico? Pues que estos son ondas y que las ondas se pueden superponer. No hay ningún motivo por el que yo tenga que tener únicamente el electrón en este estado o únicamente el electrón en el estado de arriba. Puedo tener mitad-mitad. La mitad de la energía en el electrón aquí y la otra mitad de la energía en el electrón aquí. Eso quiere decir que este átomo, que es lo que los físicos llamamos un qubit, es un bit cuántico, en lugar de ser estos bits clásicos, tenemos un bit cuántico, no solo tiene dos estados, puede estar en 0, puede estar en 1 y puede estar en una suma de las dos cosas. Esto se complica exponencialmente y yo no quiero haceros explotar la cabeza más todavía, ¿vale? O sea, uno puede poner varios de estos átomos y empezar a hacerlos compartir información. ¿Qué me diríais si os digo que puedo poner un átomo aquí y que digo, no, yo pongo la mitad de la energía en que mi electrón esté aquí, en el nivel 0, y la otra mitad en que mi electrón esté allá, en el nivel 1?
Ahora de repente tengo la energía en 2 sitios distintos, pero eso lo puedo hacer porque son ondas y las ondas se suman. Y de hecho, en experimentos de laboratorio, la verdad es que bastante avanzados porque han ocurrido hace apenas 2 o 3 años, se ha cogido un átomo, un único átomo, y se ha puesto aquí y aquí. A esta distancia, a la distancia de mis manos. A unos 40-50 centímetros de distancia al mismo tiempo. Un solo átomo. Uno. ¿Por qué? Porque es una onda. Si la onda de sonido puede estar aquí y puede estar allá al mismo tiempo, ¿por qué no va a estar el átomo aquí y aquí? Parece una locura, desafía la credibilidad, pero se puede hacer. Y es una nueva forma de computar porque es una nueva forma de considerar dónde está la información y de qué manera está distribuida la información. Ahora os voy a dar algún detalle más para bajar a la tierra todos estos asuntos. He necesitado una introducción muy larga para poder llegar hasta aquí, pero ya estamos en el punto en el que hablamos de computación. ¿Cómo se implementa esto? ¿Cómo se hace un ordenador utilizando átomos? Porque está muy bien que ellos digan, no, se coge un átomo y yo subo y bajo el electrón, pero obviamente nadie coge un átomo y sube y baja el electrón con su mano. Hay que hacerlo de alguna manera. Pues esto se hace utilizando lo que se llaman trampas. Bueno, os aviso de que hay alrededor de una veintena de maneras diferentes de hacer ordenadores cuánticos. Y os voy a explicar una, que es la de los iones atrapados. Hay las implementaciones de D-Wave, por ejemplo, son con circuitos superconductores, que funcionan de otra manera, pero eso nos daría lugar a una charla el triple de largo. Entonces vamos a explicarlo con esto, que es algo que podemos contar. ¿Qué es una trampa? Pues una trampa es básicamente un aparato en el que yo pongo campos eléctricos aquí, de manera que el átomo se quede encerrado dentro de esta línea, le repelen todas estas placas, ¿vale? Entonces el átomo se queda encerrado en esa línea y yo leo, entre comillas, mi bit utilizando un láser. Literalmente la lectura es usando un láser. Tú lanzas un rayo láser al átomo, si el átomo está en el 1, empieza a emitir fotones como una moto y tú los ves, si el átomo está en el 0, pasa del láser. Entonces, haces básicamente lo que hacías en un cable. Mides voltaje en un cable, ¿que hay voltaje? Es un 1. Que no hay voltaje, es un 0, ¿vale? Entonces, tú puedes implementar unos y ceros en tireritas de átomos que están aquí en esta trampa iónica. Yo os he buscado, para que no sea un diagrama, os he buscado una trampa iónica de verdad, en donde esto no son átomos, ¿vale? Los átomos son muy pequeños, no se pueden ver a simple vista. Estos son como copitos de avena, son copitos de harina metidos en una misma trampa iónica. Los átomos hacen lo mismo, estarán ahí flotando en medio de estos electrodos, pero lo que pasa es que no se pueden ver tan simplemente, hay que lanzarles un láser y todas estas cosas. Pero el modelo de hacer un ordenador cuántico con iones es básicamente poner aquí suficientes átomos para que yo tenga una memoria como la de un disco duro. Claro, como podéis ver, esto no es... Quiero decir, no se puede escalar fácilmente. ¿Cuántos bits tienen las memorias actuales? Tenemos memorias de terabytes. Terabytes es 10 elevado a 12, es 1 billón de bytes. Hombre, los átomos son muy pequeños. Se pueden poner 1 billón de átomos aquí, pero vas a tener un problema de tráfico interesante. Os voy a enseñar una implementación concreta. Esta creo que es con átomos de magnesio, si no estoy equivocado. En esta trampa que va en esta dirección, primero pusieron 1, luego pusieron 2, después pusieron 3, después pusieron 6. Como veis, cuantos más ponen, más cerca están. Que estén cerca está bien, porque quiere decir que pueden compartir información. En el momento en que están cerca, yo puedo hacer, ojo, este electrón y sus ondas pueden hablar entre sí y pueden compartir un poco de información y igual yo puedo hacer computación con ellas. Pero a cambio, si están demasiado cerca, van a empezar a chocar. ¿Y qué pasa cuando las cosas cuánticas chocan? Que la función de onda colapsa y la información desaparece. ¿Vale? Entonces, yo tengo como verme en una especie de mundo intermedio muy frágil en el que mis átomos puedan tener la información que yo voy a poner en ellos, pero no empiecen a chocar entre sí de manera que la pierdan, ni entre sí ni con el resto de la implementación. En este caso, como hay aquí unos electrodos, no chocan con el resto de la implementación. Pero si queréis, ahora os enseño un chip cuántico de verdad, porque esto no es un chip cuántico. Esto es una cosa que los físicos locos hacemos en el laboratorio. Un chip cuántico de verdad es esto, ¿vale? En este chip, la trampa iónica está aquí. Está encima de esta laminita de oro de ahí. Encima de esa laminita de oro se pueden colocar unos 50 átomos, sin que choquen de manera severa unos con otros. Lo cual quiere decir que esto de aquí es una memoria cuántica de 50 bits. 50 bits es la nada. 50 bits es, a ver que lo cuente en bytes, 50 bits son como 5 bytes y pico. O sea, quiero decir, estamos hablando de terabytes, estamos hablando de billones de bytes, ¿no? Aquí hay muy poquita memoria. Uno de los grandes problemas de hacer un ordenador cuántico a nivel técnico, a nivel de tecnología, es cómo pongo yo suficientes átomos aquí dentro, o suficientes circuitos superconductores, o suficientes no sé qué, con los que hacer computación cuántica, de manera
que todos puedan compartir información, pero ojo, que no les pegue la pared un golpe porque se pierde la información, que no se peguen un golpe entre sí porque se pierde la información, que no entre un rayo cósmico del universo y entre dentro de mi ordenador porque se va a perder la información, ¿vale? Todo eso es muy complicado y es, digamos, el frente tecnológico en el que estamos. Ese frente tecnológico no es el mayor de los problemas, porque todos sabemos que la tecnología va avanzando y en algún momento se tendrán. Ahora, al final, hablaré de hasta dónde hemos llegado en este punto. Veréis que no estamos súper avanzados, pero en algún momento se tendrán memorias de 1000 qubits o de lo que sea. En este momento estamos más bien en memorias de decenas de qubits, centenares según algunos, pero hay gente que no se cree que esos centenares de qubits se estén computando realmente. Vale, puede que estén ahí los qubits, pero igual están haciendo la nada. ¿Vale? Entonces, estamos todavía en un estado embrionario en ese sentido. Os voy a enseñar, esta es la foto del principio. Esto es un ordenador cuántico moderno, ¿vale? ¿Por qué tanta parafernalia alrededor del aparato? Pues porque, claro, si yo quiero tener mis átomos aquí quietecitos, como en esta trampa de aquí, esto de aquí dentro tiene que estar aproximadamente a menos 273 grados, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, gran parte de lo que tenemos aquí es básicamente refrigeración. Yo tengo que hacer que esta parte esté extremadamente fría porque como mis átomos empiecen a moverse rápido, van a chocar y toda la información que yo deposite ahí se va a ir a la nada. Entonces yo necesito que estén súper quietos, los tengo que tener literalmente congelados en ese sentido, ¿vale? Entonces aquí hay mucha refrigeración, también hay mucho aislamiento para que no sea el aire del exterior, que no está a menos 270 grados, el que les afecte, ¿vale? Y por lo tanto son aparatos muy frágiles en este punto. No súper frágiles, porque se instalan comercialmente en sitios, pero que requieren un aislamiento que un ordenador convencional no requiere. Un ordenador convencional funciona a temperatura ambiente. De hecho, funciona más caliente que a temperatura ambiente. Se calientan y los hemos de refrigerar. A estos aparatos les va a pasar lo contrario. Como haga demasiado calor, van a empezar a funcionar mal. Antes de pasar a hablar de en dónde estamos exactamente, vale, no voy muy mal, quiero contaros un cálculo que se puede hacer con estas leyes de la física cuántica y que funciona mejor que los cálculos clásicos. Luego hablaré de cuántos más hay. Es el algoritmo de Grover. Sirve para buscar en una lista. El ejemplo, aquí veo a alguna gente joven a la que esto de las páginas amarillas igual le suena chino filipino, ¿vale? Pero hubo una época en que no había móviles y que para buscar los teléfonos había un libro muy grande en donde estaban todos los teléfonos. El problema de este libro es que tenía los nombres de las personas y el teléfono al lado. Este problema es fácil de resolver. Si yo sé un nombre, lo busco, están por orden alfabético y sé el teléfono. ¿Qué pasa si yo tengo el problema contrario? ¿Qué pasa si me dicen de quién es el número 635-849-701? Eso es imposible de hacer. ¿Me tengo que hacer leer todas las páginas amarillas? Me voy a volver loco. Bueno, pues para eso hace falta un algoritmo de búsqueda. La física cuántica permite hacer esa búsqueda de manera súper eficiente, mucho más eficiente que nosotros. Nosotros, si queremos hacer esto en un ordenador, tendríamos que codificar los números de teléfono en bytes o en bits o en lo que sea, meterlos en un ordenador y el ordenador haría exactamente lo mismo que nosotros. No es más listo que nosotros. Iría número a número y diría, pues hasta que lo encuentre. 2 millones de personas hasta que encuentre el teléfono que alguien me ha dicho, ¿vale? Eso es hiper poco eficiente. Eso es un horror de manera de buscar cosas. Pero no hay una manera clásica de hacerlo mejor. Cuánticamente hay una forma de hacerlo mejor. ¿Cuál es la forma? Bueno, pues os he puesto unos dibujitos que son representaciones simbólicas de lo que está ocurriendo. Primero, has de coger los numeritos y pasarlos a qubits de estos. Imaginemos que cada teléfono ocupara 4 qubits, ¿vale? Necesitas 4 qubits para poner un numerito de teléfono porque tiene muchos números. Bueno, pues imaginemos que tenemos 8 números de teléfono. Por lo tanto, voy a necesitar 8 por 4, 32 qubits, ¿vale? Entonces, yo pongo esa información en un qubit, pero luego creo un estado cuántico en el que la información esté completamente distribuida. Todos están en superposición. Este qubit de aquí tiene una octava parte de la información de todos los números. Este tiene una octava parte, este tiene una octava parte, este tiene una octava parte. Todos juntos tienen la información de este pequeño listín telefónico que acabo de decir de 8 números, ¿vale? Pero cada uno tiene solo como un trocito. Solo la totalidad de los átomos que están en un estado de estos de superposición, compartiendo la información de todo el listín telefónico, puede tener la información de esos números. Vale. Si os creéis que yo puedo hacer esto, ahora los siguientes pasos son muy divertidos. Yo lo que sé es el número que quiero buscar, ¿no? Bueno, pues simplemente le pregunto a este estado cuántico, usando láseres y cosas que no voy a describir, le pregunto a este estado cuántico, oye, yo quiero el número 978-476-947. Y este me marca
es el 6, pero lo hace sin hacer desaparecer esta superposición. Por lo tanto, sin lo que un físico diría medir, sin pegarle un golpe a los átomos. Simplemente lo marca. Luego hay un paso más que lo que hace es amplificar este. Crea una nueva superposición en el que cada uno de los otros números vale menos en esa superposición y este vale mucho más. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que como yo mida después de esto, va a ser mucho más probable que mi aparato de medida me diga es el 6 que me diga cualquier otro. Si yo hago eso 2 veces, esto todavía más alto. Si yo hago eso 3 veces, esto es tan alto que todos los demás valen prácticamente 0. Entonces, con 4 pasadas sobre este estado de superposición, yo mido y obtengo con un 99,99% de probabilidad el nombre de la persona correcta al número que yo estaba buscando. ¿Por qué? Única y exclusivamente porque he podido crear este estado de aquí. ¿Vale? Era un estado en el que todos los átomos sabían sobre todos los números de teléfono. No tiene sentido ir recorriendo cada átomo para ver cuál es el número de teléfono correcto. Eso es lo que haría un hombre clásico. No. Aquí le hacemos una pregunta a la totalidad, a esa superposición de información que hay en esos átomos, que recordemos que en el fondo es esta cosa de aquí. Eso va a estar implementado en una especie de ristra de átomos como esta, ¿vale? Le hacemos esa pregunta y como todos los átomos tienen la información de todo, hay una nueva forma de tener información en la que la información se suma y se combina. Con 4 pasadas yo consigo destacar el nombre correcto y al final lo encuentro a la perfección. Esto es un ejemplo de juguete de cómo ese carácter ondulatorio de la información me puede ayudar a hacer cálculos, ¿vale? Ahora la pregunta está en el epílogo. La pregunta es, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿No? ¿Hasta dónde hemos llegado y hasta dónde podemos llegar? Bueno, la respuesta es bien interesante. Primera parte de la respuesta es, no hay tantos cálculos, no hay tantas cosas que hacer en las que un ordenador cuántico sea mejor que un ordenador clásico. Casi todas ellas se parecen al del listín telefónico. Son cosas en donde yo normalmente tendría que ir ítem a ítem y en cambio un ordenador cuántico puede ver el listín telefónico entero de un solo golpe de vista. En esas cosas los ordenadores cuánticos son fabulosos. El ejemplo que todo el mundo da y que yo he elegido no dar es el de craquear las claves de Internet. Las claves de Internet consisten en un número extremadamente grande, que es una multiplicación de 2 números un poquito menos grandes, pero también extremadamente grandes. Entonces, si yo tengo que saber este número gigantesco, el número gigantesco lo puede ver cualquiera, y la manera de craquear la clave es saber los 2 números que multiplicados te dan este, ¿vale? Ese es un problema muy complicado, porque si yo lo tengo que saber, tengo que empezar a decir, vale, 1 por no sé cuántos, 2 por no sé cuántos, 3 por no sé cuántos, y hacer todas las pruebas, una a una, de nuevo, como en la búsqueda en la lista. El ordenador cuántico no necesita hacer eso. El ordenador cuántico tiene todas las posibilidades juntas y en 6 pasos, ¡pap!, te da cuáles son los números. Por eso se dice que los ordenadores cuánticos son muy útiles para craquear las claves de Internet. Pero ahora con esto os he contado 2 cosas en las que los ordenadores cuánticos son buenos. Búsquedas y craquear claves. Hay apenas 2 más en las que son buenos. Hay literalmente 4 en las que son buenos. Muy pocas. Hay como 20 o 50 tareas más en donde son un poquito mejores que los ordenadores clásicos, pero ya solo son un poquito mejores, ya no son una revolución en ese sentido. Entonces, ¿dónde estamos exactamente en computación cuántica? Bueno, pues en primer lugar, estamos en tratar de hacer ordenadores más grandes, ¿vale? Este es un ordenador de D-Wave, que es una de las empresas más importantes que hacen esto. Ahora en esto también están metidos IBM, Google, toda esta gente, pero D-Wave fue uno de los pioneros. Ellos afirman que tienen un ordenador cuántico de 500 qubits, si no recuerdo mal, y todavía no se ha podido demostrar que esos 500 qubits se estén computando juntos. O sea, los qubits están ahí, D-Wave no son unos timadores, pero la pregunta es si de verdad comparten información entre sí 500 cosas. Es muy complicado. Cualquier pequeño golpe, aquello desaparece, ¿vale? Entonces, se ha conseguido demostrar que decenas de estos qubits están computando juntos, pero centenares todavía no. Y a pesar de ello, D-Wave tiene su ordenador y lo vende y hace cosas con él, ¿vale? Esto es Willow. Es un chip de Google que se salió a los periódicos en 2023 que había alcanzado la supremacía cuántica, ¿vale? Por eso le he llamado supremacía. ¿Qué significa eso? Pues que hacía en este chip un cálculo exponencialmente mejor que cualquier ordenador clásico. ¿Qué quiere decir exponencialmente mejor? Pues que sumar 2 y 2 es muy fácil, es muy pequeñito, pero en el momento en que yo hago el cálculo así de grandote se vuelve más difícil. Bueno, pues para este ordenador
no se vuelve particularmente más difícil. Problema, ¿cuál es el cálculo que este trasto hace extremadamente bien? Un cálculo que no tiene ningún interés. Es básicamente generar ruido blanco, ¿vale? Claro, ha alcanzado la supremacía cuántica, pero en un cálculo que no tiene ningún interés práctico. Entonces, cuidado con cuando escuchemos hablar de ordenadores cuánticos muy grandes y de ordenadores cuánticos que han batido a los ordenadores clásicos. Porque la pregunta es, ¿está usted seguro de verdad que su ordenador muy grande está computando cuánticamente? ¿Y cuál es el problema que su ordenador ha resuelto? Porque no hay tantos problemas en los que los ordenadores cuánticos sean claramente mejores, ¿vale? Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues estamos en una etapa en la que los ordenadores cuánticos son aún pequeños, su capacidad de computar no se puede comparar en ningún caso a la de un ordenador clásico, y estamos buscando problemas para los que los ordenadores cuánticos sean buenos de verdad. Y esto no es novedoso en física, porque si yo os contara que el láser se inventó en 1960, el láser se inventó y cuando le preguntaron los periodistas a la gente ¿y qué van a hacer ustedes con este invento? Dijeron, no lo sé. Yo solo he hecho una cosa que es luz y es luz coherente y está muy bien. Entonces, los ordenadores cuánticos están ahora mismo en un momento similar. Sabemos que pueden hacer cosas muy poderosas, pero estamos buscando cuáles son las cosas poderosas que van a hacer. Los láseres les costó 15, 20 años hacer esto. En el año 80 ya había lectores de CD y estas cosas y se veía que el láser era muy útil, ¿no? A día de hoy hacemos virguerías utilizando láseres. Los ordenadores cuánticos les va a pasar algo parecido, pero a día de hoy todavía son pequeñitos. Debemos pensar que un ordenador cuántico, para poder hacer un trabajo útil en el mundo real, necesitará alrededor de 2.000, 3.000, 4.000 qubits. No estamos en eso. La gente cuyas afirmaciones son más severas habla de 500, ¿vale? Estamos todavía en menos y hay que demostrar que sean capaces de computar juntos. Entonces, cuando yo hablo con mis amigos que hacen computación cuántica o con Ignacio Cirac, que es un poco como el español que más sabe de todo esto, ellos siempre me dicen, faltan 10 años, quizá 15, ¿vale? Es el tiempo que nos va a costar conseguir que de verdad esto sea 5 veces más grande y que compute cuánticamente. Es el tiempo que nos va a costar implementar los algoritmos que de verdad van a producir un tipo de cálculo diferente y relevante. Hay una cosa a la que no he querido hablar por no extenderme más. Uy, madre mía, sí, ya es súper tarde. Pero solo lo digo. La corrección de errores es un gran problema en los ordenadores cuánticos. Los ordenadores clásicos están continuamente cometiendo errores. Hacen todos los cálculos 5 o 6 veces, porque están continuamente cometiendo errores. Están muy calientes y pasan todo tipo de cosas. Como aquí hay un error, adiós superposición, adiós información cuántica, adiós no sé qué, y el ordenador deja de funcionar. Es un gran reto conseguir ordenadores cuánticos capaces de soportar los errores, capaces de sobrevivir a sus propios errores, debidos a cosas simplemente de hardware, a que ha caído un rayo cósmico y te ha fastidiado el cálculo, ¿vale? Entonces, estamos en la infancia de los ordenadores cuánticos. Existen, los vemos caminar, balbucean, pero todavía no son adultos. Serán adultos dentro de 10 años, serán adolescentes dentro de 10 años. Y dentro de 20 años empezaremos a decir, ostras, si me pega un tortazo este ordenador cuántico, de verdad me tumba al suelo. Pero todavía son bebés en este punto. Hay que tenerlo en cuenta. Y con esto ya he dicho muchas cosas, así que voy a dar paso a algunas preguntas. Muchísimas gracias por la atención. Que escuché acerca de una empresa en Barcelona que me pareció muy innovadora porque se le ha metido a computadores cuánticos. Y mi pregunta era, sabiendo yo medía el grado de complejidad y que está en la infancia, si no es con recursos del Estado o de organismos que patrocinen la investigación, que ya sabemos que en todos los países siempre es deficitaria para el querer y necesidad real de los científicos, ellos están saliendo a bolsa y todo. ¿Qué porvenir le ve a eso frente a esos capitales enormes de Silicon Valley y todo? ¿Y qué esperanza o digamos, perspectiva puede tener para la ciencia? Ya no pensemos en las inversiones, ni en el alcance, ni la bolsa, pues eso no le va a competir a OpenAI, pero para la ciencia española, usted como científico, ¿qué mérito enorme le ve a esa empresa? Bueno, me pides que le diga cómo hacer su trabajo a gente que ha montado una startup, ¿no? No sé si estoy cualificado para ello. Pero, a ver, por partes. Mi sensación es que este es un mundo en el que hace falta suficiente innovación como para que alguien con un prototipo pequeño pueda hacer realmente algo económicamente viable. Porque
imagínate que tú eres una empresa pequeña, no sé muy bien lo que quieren hacer en esta empresa en particular, pero tú eres una empresa pequeña y dices, yo no quiero crear un ordenador cuántico de 1000 qubits, ni nada de eso se lo dijo IBM, eso se lo dijo a D-Wave, toda esta gente que tiene mucha pasta. Pero yo voy a hacer una nueva implementación, en lugar de usar átomos como qubits, voy a utilizar puntos cuánticos, o voy a utilizar circuitos superconductores, o voy a utilizar no sé qué, y voy a demostrar que es mucho más fácil poner en superposición 10 de esas cosas, algo que puedo tener en un laboratorio. Y una vez yo haya demostrado esto, esa patente se la vendo a alguien que en lugar de 10 va a poner 1000 y va a intentar hacerlo funcionar con 1000, ¿vale? Entonces creo que hay mucho margen para ese tipo de innovación que es básicamente una idea, ¿no? Incluso gente teórica, gente que diga, voy a ponerme a diseñar un algoritmo cuántico que funcione mejor que este otro algoritmo clásico que tengo en un ordenador, ¿vale? Por cierto, esto no lo he dicho, pero aprovecho para decirlo ahora. Mi predicción es que no van a llegar de repente los ordenadores cuánticos y todos vamos a tener un ordenador cuántico y vamos a tirar a la basura los que teníamos. Eso nunca pasa así, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que durante varias décadas los ordenadores clásicos van a seguir siendo buenísimos para hacer ciertas cosas y se van a ir incorporando los cuánticos para resolver 4 o 5 problemitas en donde van a ser buenos. Y poco a poco eso va a crecer y veremos a dónde llegará. Pero ya te digo, mi sensación es que para gente pequeña existe esta posibilidad de tener una muy buena idea, que los ricos y poderosos ya implementarán a lo grande. Pero sí, es perfectamente posible que tal cosa ocurra. Más preguntas. Una más al menos. Vale, ahora vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la charla. Yo quería preguntar qué impacto va a tener este tema relacionado con la inteligencia artificial. Es decir, ha dicho usted que estos procesadores o esta computación es buena en algunos temas. ¿Tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial y cómo puede afectarla? Pues hasta donde yo sé, no hay una relación directa. Quiero decir, el tipo de problemas para los cuales el ordenador cuántico es bueno no solapa con la inteligencia artificial. Porque, claro, la inteligencia artificial se ha construido, ahora ha explotado, pero en realidad la gente viene pensando en ella desde el año 1980, con lo que las implementaciones de la inteligencia artificial siempre han sido en ordenadores clásicos. Siempre han sido vamos a ir pasito a pasito, pasando problema a problema. Nadie ha pensado en, oye, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer todos estos cálculos a la vez, ¿no? Sé que hay gente que está en ello, sé que hay gente que está investigando en ello y está como intentando ver si algoritmos relevantes para la inteligencia artificial son rápidos y buenos en un ordenador cuántico. Hasta donde yo sé, no se ha conseguido tal cosa a día de hoy. Sí que es verdad que se está progresando mucho, yo no estoy completamente al día. Os he dicho que hay 4 problemas en donde son muy buenos y luego una 50 o incluso más en donde son un poquito mejores, pero no mucho mejores. Entonces, bueno, puede que estemos ahí. Pero a día de hoy, esos dos mundos no se hablan. En un momento dado, si consiguen hablarse, va a ser muy divertido lo que va a pasar. Había otra pregunta aquí delante. Hola Alberto, muchas gracias por la charla. Una pregunta muy rápida. ¿Va a haber ordenadores cuánticos domésticos? ¿Eso tiene sentido? Nos has enseñado un ordenador con todo lleno de cables a menos 273 grados. Exacto. ¿Eso lo vamos a tener en el despacho? Yo creo que no. Pero también te digo, la capacidad de cualquiera para predecir a 100 años vista es 0. Quiero decir, el tiempo en el que me siento seguro... No, voy a decirlo de otra manera. El tiempo en el que no me siento un timador prediciendo es 20 años, quizá 25. Más allá de eso, quiero decir, pueden ocurrir todo tipo de descubrimientos tecnológicos que hagan las cosas más fáciles. A día de hoy a mí me parece que el número restringido de problemas en que los ordenadores cuánticos son buenos y el hecho de que su mantenimiento sea tan difícil hace que ni siquiera tenga objeto ponerlo en las casas de todas las personas, con lo bien que funcionan los ordenadores clásicos. Hace apenas unos días salió un artículo súper rompedor, yo no he podido leerlo todavía, o sea que mi criterio viene de haber leído a gente que lo ha leído, en donde unas personas utilizando un ordenador de portátil implementó un algoritmo clásico que iba más rápido que algunos algoritmos cuánticos. Y eso fue simplemente porque habían encontrado esa forma de hacer ese cálculo de una forma muy rápida. Entonces, mi sensación es que les queda cuerda de sobra a los ordenadores clásicos y, sobre todo, son infinitamente más baratos. Claro, es que es una cuestión de precio. Ya no es solo de si puede estar en tu casa, sino de si te quieres gastar 10 millones de euros en tener un ordenador. Y la respuesta es no, para la enorme mayoría de la población. Entonces, siendo tan baratos y siendo que se abaratan cada día, yo creo que va a tardar mucho tiempo en desaparecer de nuestras casas. Van a seguir ahí muchísimo tiempo. Una última pregunta, porque me he comido algo del tiempo.
Muchas gracias. Nada, la pregunta son dos, pero muy breves. La primera era, ¿qué átomos se utilizan? Pues hay un poco de todo. Se utilizan muchos iones y en general son iones alcalinos o alcalinotérreos. Son los más utilizados porque son fáciles de ionizar, ya sabes. Alcalinos le quitas uno y se acabó, alcalinotérreos le quitas dos. Y la segunda pregunta, no sé si tiene mucho sentido porque yo de electrónica sé poco. Pero... Hablas con un físico teórico, así que mira, fíjate. Yo soy físico a secas. Entonces, yo entiendo que tú en un ordenador tienes funciones lógicas. Sí. Claro, ¿hay nuevas funciones lógicas que aparecen con la computación cuántica? Sí, la respuesta es sí, claro. Existen puertas lógicas que hacen cosas que solo la información cuántica puede hacer. Un ejemplo de ellas es, yo lo he omitido en mi discurso porque ya os había metido suficiente tralla, pero todo esto de, no, voy a coger todos los números de teléfono y voy a distribuirlos en una superposición entre todos estos átomos. Eso es una puerta lógica. Bueno, una puerta que hace un tipo de operación sobre información cuántica, se llama puerta de Hadamard, ¿vale? Pero hay muchas otras. Existen fenómenos con los que no os quería rayar, pero como por ejemplo la teleportación cuántica. ¿Qué es la teleportación? No es lo de Star Trek, ¿eh? No es yo desaparezco de aquí, no, eso no. Pero sí es, cojo la información que tengo en este sistema cuántico de aquí y trato de hacer una copia en este otro sistema cuántico de aquí. Se ha demostrado que en algunos casos tal cosa es imposible, en otros casos, en cambio, sí es posible. Entonces, todo eso yo no lo podría hacer en un ordenador clásico. Bueno, a ver, en un ordenador clásico, pues leo mi disco duro de aquí, lo borro y escribo en el otro disco duro de allá. Eso sería el equivalente de la teleportación. Pero claro, la teleportación es instantánea y es completamente fiel. No puede haber errores. Yo me puedo haber equivocado, puedo haber memorizado mal, ¿no? Entonces, sí, hay todo tipo de operaciones, no sé llamarlas lógicas, operaciones sobre información, digamos, que son exclusivas del mundo cuántico y permiten que ciertos algoritmos funcionen mejor. La razón por la que no he elegido contaros el algoritmo de Shor, que es el que permite factorizar números y craquear las claves del banco y todo esto, es porque utiliza todas estas movidas a lo bestia. Y necesitaba como daros mucho más background y no quería trayaros más la cabeza. Muchas gracias por venir y espero que os haya gustado.